Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Marjorie Mancha y el día de hoy voy a hacer una presentación acerca del sistema real elegido en un estado estacionario y en un estado transitorio que cumple la ley de equilibrio de energía, de materia. Para este he escogido el caso de Industria Gula-Glenmore, perteneciente al cuartil Q3, y posterior a esto vamos a empezar con el diagrama de flujo. Tenemos que al lado izquierdo tengo todos los flujos de entrada correspondiente a la caña de azúcar y el agua, mientras que en la parte derecha tenemos todos los flujos de salida: el azúcar cristalizada, el agua evaporada, el bagazo y la melaza. Tenemos que dentro de mi sistema tenemos el proceso integral continuo y estacionario. Claro que sí. La empresa abre un proceso integral debido a que contiene todas las etapas de materia prima, desde el inicio hasta el final del procedimiento. Proceso integral. En continuo, puesto que todas las entradas y sus salidas son seguidas, no espera tener una reacción química larga para producir el producto. No es, el continuo es lo opuesto a un proceso de una fermentación. Este sistema es estacionario, ya que las acumulaciones son despreciables y existe un equilibrio de entrada y de salida. Bueno, para esto vamos a calcular el balance integral global y para esto tenemos todos los datos de entrada y de salida. Como entrada tenemos los 273 toneladas por hora. Yo le he asignado variables para poder calcular mejor las ecuaciones. Tenemos las siguientes variables que podemos observar. El flujo de salida. Tenemos el bagazo correspondiente a un flujo de salida del 81.9 toneladas por hora, del azúcar cristalizada y de la melaza. Tenemos el balance integral de masa del proceso global. Para la resolución tomamos en cuenta los flujos de entrada y de salida. Para el siguiente cálculo tenemos que la acumulación es igual a la sumatoria de flujo másico de entrada menos la sumatoria de flujo másico de salida. Posterior a esto desglosamos la ecuación para ver qué es lo que tenemos y lo que podemos reemplazar, teniendo en cuenta que es un sistema estacionario, que significa que la acumulación va a ser nula, cero. Es decir, la sumatoria de flujo másico de entrada va a ser igual a la sumatoria de flujo másico de salida. Posterior he reemplazado los valores, dándonos como resultado el 39 toneladas por hora de acuerdo a todas las variables. Como siguiente punto tenemos la realización de un balance diferencial de masa de al menos 3 procesos intermedios. Olvidé mencionar que todos los procesos en nuestro flujo, los 3 procesos intermedios vendrían a ser la molienda, evaporación y la cristalización. Como el primer proceso intermedio tenemos la molienda, que tenemos el flujo de entrada y de salida. En el flujo de entrada viene a ser el flujo de caña correspondiente al 200.73 toneladas por hora que ingresa dentro del sistema, mientras que el de salida tenemos el bagazo y el jugo crudo. Esto tenemos que calcular, eso es para lo que vamos a calcular y vamos a realizar las ecuaciones. Posterior tenemos que el flujo de masa de entrada, es correspondiente al flujo de caña, mientras que el de salida es la sumatoria del bagazo y del jugo crudo. Multiplicamos el flujo másico de entrada por el de salida, dándonos como resultado que el jugo crudo tiene una cantidad de 191.1 toneladas por hora. Posterior calculamos lo que resta del flujo másico, es B, dándonos como resultado el 81.9 toneladas por hora, siempre teniendo en cuenta que es un sistema estacionario. Para el segundo proceso intermedio, que es la evaporación, debemos realizar cálculos empleando el balance específico, puesto que nos ayuda en el balance total de la evaporación. Tenemos una entrada del 15% representando lo sólido, mientras que el 65% es la evaporación. De acuerdo a todos los parámetros y variables que tenemos a este lado, empleamos el calculando el balance específico del agua. Tenemos que la fracción másica del agua multiplicado por el jugo crudo igual, lo posterior siguiente es el agua evaporada más la fracción del agua por el flujo másico del jarabe o miel.
realizamos, bueno, como tenemos dos incógnitas, posterior vamos a tener que realizar una ecuación. De igual manera con el balance global, que nos quedaría por despejar las incógnitas. Para consiguiente calcular a través de un sistema de ecuaciones, sustituyendo B y como primer punto obtenemos la cantidad de miel, que vendría a ser 44.1 toneladas por hora, como podemos observar, y dando paso posterior a calcular el agua evaporada, dándonos como un resultado de 147 toneladas por hora. Para el último proceso intermedio tenemos que la cristalización, a través de los siguientes datos que podemos observar, calculamos el flujo másico de cada una de las salidas de cristalización, multiplicamos el flujo másico de entrada, que es la mitad de cada porcentaje de los demás corrientes. Es decir, que a cada uno de estos porcentajes, del 40, el 25 y el 5%, multiplicamos por el 44.1, que es, bueno, el flujo másico de entrada. Y como podemos observar los resultados. A través de la densidad del jugo, bueno, el jugo extraído, el jugo crudo, como lo decíamos, 191.1 toneladas por hora, transformamos a kilogramos, podríamos decir que eso ya es el volumen, y podemos calcular diferentes tiempos de residencia, transferencias de calor, dependiendo del sistema lo que nos pida. Para el siguiente punto tenemos el diagrama de flujo con fuga. Bueno, en este caso suponemos que el 15% es de sólidos, mientras que el 65% es de miel. Suponiendo que tenemos una fuga de 8 toneladas por hora. Bueno, como podemos observar, mi fuga, la que yo he podido suponer, comienza desde la molienda y bueno, es una fuga. Entonces, de que podemos calcular a través de la siguiente fórmula. Bueno, tenemos la cantidad del jugo crudo menos de la cantidad de flujo de la fuga. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que la cantidad de 191.1 es la cantidad de la molienda, que va a transferirse a los demás procesos intermedios. Esto teniendo en cuenta que se produce una fuga, dándonos como resultado el 100.83.10 toneladas por hora. Para posterior debemos calcular el flujo de la miel, dándonos con la fuga, incluida con la fuga, dándonos como resultado el 42.25. A esto le realizamos una fuga idealizada con las cantidades de 183.10 más el flujo del agua menos la cantidad de la miel de la fuga. Bueno, para esto realizamos el balance general, sumamos todas las entradas correspondientes, al igual que todas las salidas por separado, para luego emplear la ecuación de la acumulación, teniendo como los valores de entrada 278 menos los de salida 264, dándonos como resultado 13.58 de acumulación neta. Para el siguiente punto de diagrama de flujo con bloqueo, tenemos que la miel concentrada de la evaporación es de 41.1. Como podemos observar, el flujo de vapor de evaporización, tenemos el jugo crudo más el flujo de agua menos la cantidad de 44.1, si mal no recordamos. Aquí está, es la cantidad de miel o el flujo de miel, dándonos como resultado el 152 toneladas por hora, teniendo en cuenta las salidas, que vendría a ser el bagazo 81.9, azúcar 17.64, la melaza, que yo en este caso le he puesto que es el bloqueo o la obstrucción, y el vapor de salida, que bueno, ya calculamos, sumamos todas las salidas con el valor total de entradas y realizamos el equilibrio, dándonos como resultado 200
dándonos como resultado el valor de las salidas totales en 251,54 y la acumulación o el bloqueo en este caso que nos puede dar el resultado de 26,46. Y bueno, esta ha sido toda mi presentación. Muchas gracias por su atención.